Adivina el factorial. Este era un problema interactivo en el que tenías que determinar un entero n menor o igual que 40.000 haciendo preguntas del tipo ¿es n factorial más a divisible por b? Donde a y b no podían ser cualquier entero, sino que tenían que ser enteros pequeños, menores o iguales que 10 a la 9. Vamos primero a ver qué información podemos obtener cuando preguntamos solo si un número divide al factorial. Es decir, cuando a es igual a 0 o a igual a b siguiendo el formato que pedían en el problema. Y bueno, el interés que tiene esto es que como n factorial divide a n más 1 factorial, si un número divide a n factorial también dividirá a cualquier factorial más grande. Y de igual forma, si un número no divide igual a n factorial, pues tampoco dividirá a cualquier factorial más pequeño. Entonces, utilizando este tipo de preguntas, podemos hacer una especie de búsqueda binaria. Y una primera observación que podemos hacer es que solo es interesante preguntar por si es divisible por una potencia de un primo. Porque si preguntamos por cualquier número y cualquier número empieza a dividir a n factorial a partir de un valor, será porque tiene una potencia de un primo que lo divide, que divide a ese n factorial, pero que a n menos 1 factorial no lo divide. Entonces, preguntando por esa potencia en lugar de por el número en sí, obtenemos la misma información. Y bueno, a partir de estos valores, bueno, pues podemos generar todos los primos menores que 40.000, porque si no, no es interesante preguntar por ellos, porque la respuesta siempre será que no. Con una actividad de Aristóteles y generamos todas las potencias que resulten ser menores que 10 a la 9. Y después, el factorial a partir del cual es divisible el número, el factorial a partir del cual la potencia p a la m divide al factorial, es este número que tenemos aquí. Y calculando esto podemos hacer una búsqueda binaria de cuál es nuestro valor de n que buscamos. Pero hay un problema, que es que no todos los valores de n son determinables con esta búsqueda binaria, porque hay algunos valores de n factorial para los cuales, para discernir si nuestro n es menor o igual o mayor que esto, tendríamos que preguntar si es divisible por una potencia de un primo que se pasa de 10 a la 9. Entonces no podemos preguntar. Entonces, tenemos una lista de números a los que sí que podemos saber si es menor o mayor nuestro número n haciendo una pregunta, pero entre esos números hay huecos y hay algunos números que no podemos saberlo. Entonces, no podemos hacer solo preguntas de este tipo con a igual a 0 porque no podemos discernir entre todos los números. Entonces tenemos que encontrar otra forma de hacerlo. Entonces, lo que pasa es que los huecos que nos quedan entre los números que sí que podemos saber con esta búsqueda binaria son pequeños. Si se comprueba experimentalmente se puede ver rápidamente. Entonces, lo que podemos hacer es ir preguntando uno por uno si nuestro n es igual al n que buscamos. O sea, una vez hacemos la búsqueda binaria y sabemos que nuestro n queda entre dos valores que hemos determinado con la búsqueda binaria, pero que en medio no podemos buscar más, pues vamos preguntando uno por uno. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la idea sería cogerse un número b, tal que los factoriales de este intervalo en concreto dieran restos distintos al dividirse por este número. Entonces, a priori podemos pensar que hace falta un número distinto para cada intervalo, pero realmente como 40.000 es pequeño y podemos coger primos bastante grandes, hasta 10 a la 9, entonces podemos encontrar un primo tal que los 40.000 factoriales sean todos distintos y entonces siempre podemos usar el mismo primo. Realmente esto no es tan fácil porque por la paradoja del cumpleaños realmente necesitamos un primo bastante grande para que todos den distintos, pero bueno, si por lo que sea no conseguimos encontrar un primo que sean todos distintos, al menos encontraremos un primo tal que las colisiones sean de intervalos distintos
y entonces no nos vaya a dar problemas nunca. No hace falta preocuparse mucho por esta parte. Realmente si empezamos desde 9 a 10 a la 8 y cogemos el primer primo que encontremos, nos va a funcionar. O si hacemos una cosa parecida, nos funcionará, porque es poco probable que nos vaya a dar problemas. Y bueno, pues en resumen lo que hacemos es la búsqueda binaria esta con los números que podemos discernir solo comprobando si el factorial es divisible por ese número o no, sin sumarle nada. Y después comprobar uno por uno lo que nos quede en este intervalo entre dos números consecutivos que ya hemos determinado por la búsqueda binaria. Esta solución es suficiente para obtener más de 90 puntos en el problema. Pero para obtener 100 puntos hay que ir un poco más a ensuciarse las manos con los detalles. ¿Qué pasa? Que esto no tiene por qué ser óptima la búsqueda binaria, porque lo que estamos haciendo realmente es, vale, tenemos una búsqueda binaria, pero después de hacer la búsqueda binaria, dependiendo de qué resultado nos haya dado, tenemos que incurrir en un coste extra de preguntas. Entonces, la búsqueda binaria no es óptima porque la búsqueda binaria hace que hagamos las mismas preguntas, sea el resultado que nos vaya a dar el que sea. Pero en este caso hay ciertos resultados que querríamos que los encontráramos antes, por así decirlo, para que el coste extra que tiene se compense con que hagamos menos preguntas para encontrarlos. Entonces, este problema se puede plantear así abstractamente, intentar encontrar una solución exacta de este problema así en general, pero para el problema que nos ocupa en concreto, pues no hacía falta refinarlo tanto, porque si se mira cuál es el cuello de botella realmente que está haciendo que hagamos más preguntas, vemos que solo hay un intervalo que sea el más largo posible, con longitud 57, o sea, intervalo entre dos consecutivos que podemos determinar por la búsqueda binaria. Y el resto de intervalos son más cortos, de longitud 48 como mucho. Entonces, este es el intervalo clave que está haciendo que hagamos el máximo número de preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es, vale, primero comprobamos si el número que queremos está en este intervalo, si en este intervalo. Y si lo hacemos, pues comprobamos uno por uno. Y después hacemos la búsqueda binaria. Entonces, si en este intervalo nos vamos a ahorrar todas las iteraciones de la búsqueda binaria, entonces haremos muchas menos preguntas. Luego, puede que hagamos un par de preguntas más cuando hagamos la búsqueda binaria para los otros, porque habremos hecho esta primera comprobación al principio, pero como los otros intervalos, la longitud es más pequeña, pues nos vamos a ahorrar unas cuantas preguntas. Haciendo solo esta cosa tan tonta, podemos obtener entre 97 y 99 puntos, dependiendo de cómo lo implementemos exactamente. Y para obtener los 100 puntos realmente es ir en la misma dirección, de mirarse los detalles. Entonces hay dos cosas que podemos hacer básicamente. La primera es como reducir el número de elementos sobre los que hacemos búsqueda binaria, porque así la búsqueda binaria tendrá menos iteraciones. Y la cosa es que si tenemos elementos muy juntos, pues realmente no nos importa que en la etapa esta de búsqueda binaria solo miremos uno de ellos, porque total, cuando después podremos ir mirando uno a uno cuál es el valor de n que nos quede en el intervalo entre valores consecutivos, y no van a ser el cuello de botella, porque si la distancia entre dos consecutivos es corta, pues realmente el cuello de botella que nos haga hacer el máximo de preguntas no será este, sino otro que tenga un intervalo más grande. Entonces, si eliminamos algunos para que los puntos sobre los que hacemos la búsqueda binaria nos queden más o menos equiespaciados, reduciremos el número de puntos sobre el que estamos haciendo la búsqueda binaria y entonces nos ahorraremos un par de iteraciones, y esto ya es suficiente para obtener los 100 puntos. Y luego la otra cosa que podemos hacer es volver a hacer lo mismo que hemos visto antes, pero esta vez en lugar de con el intervalo de 57, con el intervalo de 48, porque podemos, si lo miramos con detalle, podemos ver que realmente solo hay un único intervalo de longitud 48, y los otros son más cortos, de 42. Esta vez la diferencia no es tanta, pero podemos sacar
podemos sacar algunas interacciones si después de comprobar el de 57 manualmente comprobamos el de 48 y después hacemos la búsqueda binaria. Y con cualquiera de estas dos estrategias conseguimos los 100 puntos finalmente en este problema.